Muy bien, vamos a trabajar comprensión de textos en esta ocasión, ¿ya? A ver, texto uno. La mayoría de los arqueólogos modernos e historiadores coinciden que Machu Picchu fue construida por el Inca Pachacútec, el más grande estadista del Tahuantinsuyo, quien gobernó desde 1438 a 1471. Los arqueólogos presumen que la construcción de la ciudadela dataría del siglo XV, aproximadamente, fecha cronológica dada por el carbono 14 o radiocarbono. La construcción de Machu Picchu corresponde al momento en que el pequeño señorío inca comenzó a crecer. Según los arqueólogos, en esta zona se libró la última batalla que definió la victoria sobre los chancas, victoria que curió de prestigio y otorgó el poder al Inca Pachacútec. Pachacútec fue el primer inca en salir más allá del Valle de Cusco luego de su épica victoria sobre los chancas. Fue el que llevó a cabo la expansión del Tahuantinsuyo y se le reconoce como el constructor del Cusco. Esta fue una de sus más grandes obras. El origen de Machu Picchu es atribuido con cierta certeza a Pachacútec, aguerrido mandatario que se caracterizó por sus conquistas territoriales y el desarrollo de la religión y la espiritualidad. De ahí es que hoy los estudios arqueológicos apoyan la teoría de que fue una hacienda real destinada al culto de los dioses y un desafío a las dotes de constructor del gobernante. Muy bien, es muy importante que siempre hallemos el tema, ¿no? Y el tema acá es Machu Picchu, ¿ya? Básicamente todo habla de Machu Picchu, ¿no? Y, y de la figura del Inca Pachacútec, en, digamos, como también un dato muy importante dentro de este texto, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo titularíamos el texto? ¿Cómo lo titularíamos? A ver, creo que para, volviendo un poco, rebobinando un poco lo que sabemos de antes, es que el texto, el título, ¿ya? Se arma de acuerdo a todo lo que es de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo titularíamos? Habla de Machu Picchu y de Pachacútec, básicamente en todo, ¿no? ¿Y de qué habla de Machu Picchu y Pachacútec? ¿Qué relación hay entre Machu Picchu y Pachacútec? ¿De qué habla? Habla de la construcción, ¿no? Entonces podemos poner la construcción de Machu Picchu por el Inca Pachacútec como título. Y se dan cuenta, si yo digo la construcción de Machu Picchu por el Inca Pachacútec, obviamente es un buen título ya que encierra todo el tema y toda la idea principal. Pero obviamente para que no sea idea principal yo no estoy poniendo ningún verbo, ¿no? No es una oración, no tiene verbo. Miren, ¿no? La construcción de Machu Picchu por el Inca Pachacútec. Nada más, se acabó. Muy bien. Luego, básicamente es un texto objetivo o subjetivo, porque básicamente es objetivo, ¿no? Porque se nota que hay una investigación totalmente, es un texto de un estudio y demás, ¿no? Por ello, es objetivo. Escribe la información más importante propuesta en cada párrafo. Bueno, esto básicamente, esto lo vamos a hacer en la clase de Zoom, pero básicamente volvamos al asunto, ¿no? Del tema. Como decíamos el título, ¿no? Básicamente habla de la construcción de Machu Picchu por el Inca Pachacútec, ¿no? En estos tres párrafos que tiene este texto, estos cuatro párrafos, perdón, que tiene este texto, esa es la idea que es una transversal, ¿no? Que aparece en todos los demás párrafos, ¿ya? De acuerdo, vamos a hacer esto en Zoom. Ahora, acá tenemos otro texto 2, ¿no? Acá nos piden plantear, miren, la tesis, ¿no? Que es un poco la opinión, el punto, la posición de alguien. ¿Y con qué argumento defiende tu tesis? A ver, vamos a ver un poco esto de acá. Dice, estimada profesora, vine a buscarla un poco más de las 2 de la tarde porque se presentó un problema con la chica del tipeo, ya que ella pensó que yo no iba a recoger mi trabajo y dejó de tipear. Por eso me demoré un poco más y no le encontré a usted en la sala de profesores. Por favor, le ruego me responda para ver cómo podría solucionar esto, dado que el trabajo lo tengo aquí listo y con un cero podría jalar el curso. Por favor, espero que me comprenda. Sé que dijo que no habría prórrogas en la fecha de entrega, pero por favor sea comprensiva con el problema que se me presentó con la chica del tipeo. Por favor, dígame qué puedo hacer y si hay solución al respecto. Espero que sí. Sin más que agregar, me despido esperando una respuesta. ¿No? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, plantea lógicamente, como vemos, una justificación, ¿cierto? Una justificación a que no entregó el trabajo, ¿ya?
Muy bien. No entregué el trabajo porque tengo una justificación. Esto es lo que diría la alumna, ¿no? Como su posición. ¿Y con qué argumentos defiende su tesis, no? Bueno, lo defiende con lo siguiente. Para empezar, ella plantea lo de la chica, ¿no? Que dice que la chica no tipió, pensó que era para otro día y por ello no lo recogió, ¿no? ¿Se entiende? Y luego, lógicamente, está pidiendo una prórroga, está pidiendo una oportunidad y la comprensión a la profesora. Básicamente, ella se basa en el argumento en el que la persona que tenía que tipear el trabajo tuvo una confusión con ella y pensó que para otra fecha, ¿no? Básicamente es un argumento que defiende su tesis para justificar, ¿no? Como el que no había entregado su trabajo. Muy bien, texto 3. En algunas raras ocasiones a los animales se les ha dado derechos de los que normalmente solo los humanos gozan. En Italia, en 1519, el juez que encontró culpable a un grupo de topos por haber destruido unas cosechas, les concedió paso libre hacia el condado contiguo. También concedió un periodo adicional de 14 días a aquellos topos con cachorros que aún estuvieran en la infancia. Un monasterio franciscano en Brasil perdió un caso contra las tremitas. La corte concordó con la defensa en que las tremitas tenían un derecho previo sobre la tierra y les ordenó a los monjes que les dieran a esos insectos una porción de sus terrenos. En algunos casos, la ley se pone completamente del lado de los animales. Un texto indio del siglo IV, el Arthashastra, establece que un hombre herido por un elefante amaestrado debía ser multado, pues se daba por supuesto que el hombre había estado hostigando al animal. Muy bien. A ver, acá hay dos preguntas, no acerca de este texto. Dice, ¿se trata fundamentalmente de un texto informativo o argumentativo? Expliquemos la respuesta, ¿no? Ya, y luego dice, ¿qué propone el autor? Muy bien, esto de acá lo vamos a hacer en clase de Zoom. Quiero que por favor vean este video y tanto la pregunta del texto anterior como estas dos me las van a responder porque recuerden que estuvimos viendo en clase anterior lo que era la intención del autor a la hora de escribir, ¿no? ¿Esto será informativo o argumentativo? Quiero que ustedes revisen sus apuntes, lo de la clase pasada, y me respondan las preguntas, las 6 y las 7 de ese texto 3. Muy bien chicos, nos vemos.